El verdadero sonido eléctrico del siglo XX fue definido por dos guitarras salida de fabricantes de los Estados Unidos. De verdad, olvidaros de la rivalidad entre Beatles, Rollins y The Who, etcétera, etcétera. La máxima competición rock durante la segunda mitad del siglo XX enfrentó a dos constructores de guitarras. Leo Fender, California, 1909-1991, era sencillamente un inventor obsesivo, carente de sensibilidad para la música. Les Paul, Wisconsin, 1915, Nueva York, 2009, ejercía de showman. Combinaba su faceta de virtuoso con una auténtica vocación de manitas. En un libro reciente, El nacimiento del ruido, Neosound, de Ian S. Port, detalla cómo ambos hombres posibilitaron la expansión creativa del rock. Aunque conservadores en sus gustos, eso fuera lo último que desearan. Las fuerzas económicas interactuaron con la tecnología tras la Segunda Guerra Mundial. Se disgregaron muchas big bands, reemplazadas por combos más bien pequeños y económicos, que para hacerse oír necesitaban amplificación y tal vez nuevos tipos de instrumentos. La guitarra eléctrica, por ejemplo, sufría entonces por su débil sonido y una enojosa tendencia al feedback, lo que se llama retroalimentación. Se trataba de aparatosos descendientes de la guitarra clásica acústica, con caja hueca y un sonido captado por simples pastillas. Cada uno por su cuenta, los estadounidenses Leo Fender y Les Paul decidieron que la solución era una guitarra de madera maciza, capaz de generar una señal limpia y penetrante. El autor de El nacimiento del ruido despeja las nieblas que rodean estos primeros pasos. Así, Les Paul se atribuía el papel de pionero en 1940 con el tronco, un tablón de madera de pino al que añadió un mástil, cuerdas y una pastilla. Funcionaba, pero también estuvo a punto de electrocutarse cuando presentó su invento a la Gibson Guitar Corporation. Se rieron de él. En verdad, la gran aportación técnica de Les Paul fue la grabación multipista, base de todo el arte moderno de hacer discos. En 1949, su amigo Bing Crosby le regaló un magnetofón Ampex, que una vez modificado le permitía sincronizar distintas capas de sonido o pistas. Su guitarra, a veces acelerada o alterada, evocaba un mundo raro, entre fino y reluciente. Con su voz y la guitarra de su esposa Mary Ford, consiguieron canciones como How High the Moon en 1951 o la archiconocida Vaya con Dios de 1952, convirtiendo en figura popular a Les Paul, el cual volvió a las oficinas de Gibson y llegó a un acuerdo. Cediría su nombre a su nueva guitarra de cuerpo sólido, a cambio de unos pocos royalties por cada instrumento vendido. Es decir, la Gibson Les Paul no era una obra de este, el cual apenas aportó algunos pequeños detalles. Había pocas guitarras tan compactas y tan bonitas y acabado como la Gibson Les Paul, pero tenía algunos inconvenientes. Su peso de más de 5 kilos y su alto precio. Así que Leo Fender prefirió competir en manejabilidad, resistencia y una modernidad que se trasladaba al diseño, sensual y futurista,
como indicaba el nombre de sus principales modelos. La Fender Telecaster en 1950 y algo más tarde la Fender Stratocaster de 1954. Mientras una Les Paul sugería estatus, una Fender transmitía informalidad californiana. En realidad, la Fender era deudora de una guitarra esbozada por el músico de country Merle Travis y materializada por el artesano Phil Brooksby, que poco después crearía el brazo de vibrato. Pero nadie puede discutir la inventiva y creatividad de Leo Fender. A partir de 1952 logró que multitud de contrabajistas se pasaran al bajo eléctrico a través de su soberbio y reconocido o más que reconocido Precision Bass. Los amplificadores Fender se convirtieron también en marca de referencia. Y aunque fuera del tema, Leo Fender también tuvo una notable responsabilidad en la elaboración y creación del muy legendario piano eléctrico Fender Rhodes. Resumiendo, las Fender batieron a las demás marcas. Pensadas originariamente para músicos vaqueros y en la onda de Buck Owens, se acoplaron también al rock and roll, Buddy Holly, y al surf, de Dick Dale, a través de las composiciones de los legendarios Beach Boys. Pero, como suelen decir, la risa va por barrios, y a mediados de los 70, tras la adopción del blues urbano por parte de Eric Clapton, Mike Bloomfield y otros guitarristas, la Gibson Les Paul se revalorizó, con su sonido denso y su tono carnoso. De hecho, se podría afirmar que la Fender fue salvada por el prodigioso Jimi Hendrix, que usando abundantes pedales de efectos, creó un arcoíris de sonido que Leo Fender nunca hubiera podido imaginar. Todos estos músicos aparecen en el libro de Ian S. Port, que evita así ser de una manera crónica y hace mención a los altibajos de los dos emprendedores, como he dicho, excéntricos, Les Paul y Leo Fender. Aunque no faltan las historias ejemplares que recuerdan los patinazos de empresas grandes y pequeñas, Leo Fender, ignorante del boom de los grupos, tenía que se acercaba el punto de saturación de mercado. Frágil de salud, vendió sus fábricas al imperio CBS, una multinacional que en unos años hundió la calidad de los productos Fender. También Gibson fue absorbida por un conglomerado de empresas y pasó por momentos realmente difíciles. Pero al menos entendieron que su reputación, en buena parte derivada del dicharachero Les Paul, que volvió a ceder su nombre a cambio de los ya mencionados royalties, las guitarras de dichos fabricantes volvieron a disfrutar de un nuevo reconocimiento. Aunque medio sordo y artrítico, Les Paul actuó regularmente hasta el final de sus días. Estos guitarristas lo tienen claro. En el mundo del rock existen dos variantes a la hora de elegir guitarra. Ya sea por dinero o por calidad, lo tienen claro cuando se trata de Fender versus Gibson. ¿Quieres saber quiénes? Tanto Fender como Gibson son marcas más que reconocidas mundialmente como los mejores fabricantes de guitarras del mundo. Y cuando eres el mejor, la mejor publicidad es que te usen los mejores.
Estas son las guitarras preferidas de los intérpretes más famosos de la historia, para que podáis juzgar por vuestra propia cuenta. Guitarras que usaron o usan Fender. Como he dicho, las guitarras Fender nacen en 1940 de la mano de Leo Fender. Sus primeros modelos fueron la famosa Telecaster y su evolución la Stratocaster. Son tan míticas que algunas guitarristas siguen utilizando estos modelos a día de hoy. Bob Marley utilizó durante sus primeros años una Stratocaster con un acabado sunburst, quemado. Pero la mala suerte hizo que se la robasen en un autobús de gira. Más tarde cambió a Gibson, pero como he dicho, eso vino después. The Boss, Bruce Springsteen, también es un gran fan de las Fender. Su guitarra favorita es una mezcla entre la Fender Telecaster, la Squier y la lleva casi siempre con él desde un principio, cuando lanzó su primer álbum, Greetings from Asbury Park. Pero probablemente, como ya he dicho, el momento más icónico de la historia de Fender es el que creó Jimi Hendrix en Monterrey en 1967. El famoso músico de Seattle no era muy conocido entonces en los Estados Unidos, pero en el Festival de Monterrey culminó su actuación con un espectacular show, sacrificando una Fender Stratocaster. Y ahí, como dice la frase, empezó todo. El gran y desaparecido Jimi Hendrix. Guitarristas que usaron o usan Gibson. Las Gibson son unas décadas más antiguas que las Fender. Se llevan fabricando guitarras desde finales del siglo XIX. Muchas de las innovaciones en este terreno se las debemos a esta marca. Su modelo insignia, la Les Paul, que a pesar de ser una de las más caras del mercado, es la favorita también de un montón de famosos. Los rizos y el sombrero de Slash no son lo único mítico del guitarrista de Guns N' Roses. Su guitarra Gibson Les Paul le ha seguido durante años y se ha convertido en un símbolo de dicho guitarrista. Eric Clapton, también conocido con el mote Slow Hand, traducido mano lenta, pero no es por lo que piensan muchos, sino porque en aquel entonces tardaba mucho en cambiar las cuerdas cuando se le rompían, sobre todo en sus actuaciones en directo. En su trayectoria ha utilizado varios modelos de guitarra Gibson, pero como he dicho, en todas se le rompían las cuerdas. Más tarde se pasaría a Fender, con entre otras sus históricas Blackies. El grupo más influyente de la historia de la música, The Beatles, fue la mejor publicidad para Gibson. La guitarra más cara jamás vendida fue la Gibson que John Lennon perdió en el 73 y que apareció y fue subastada 52 años después por 2,4 millones de dólares. ¿Alguien da más por una guitarra? Cabe destacar, al menos por mi parte, al badaloní y también afincado en México, Pere Soto, quien forma parte del selecto grupo de virtuosos guitarristas zurdos a nivel mundial, apareciendo en un capítulo de los libros Uncommon Sound, The Left-Handed Guitar Players, That Changed Music, volumen 1 y 2, dedicados explícitamente a estos mencionados guitarristas zurdos, y al cual me une una vieja y más que agradable amistad.
Como anécdota mencionar que fuimos juntos a que Perasoto adquiriera su primera guitarra Les Paul en la mítica tienda de Barcelona New Phono. Otra histórica Gibson con historia es Lucy, la guitarra Les Paul que Eric Clapton le regaló a George Harrison en 1968. Esta había pertenecido ya a los guitarristas John Sebastian y Rick Derringer. Harrison tuvo también la mala suerte de que se la robaran, pero esta, a diferencia de lo mencionado anteriormente, fue recuperada por Harrison algunos años después. Otras legendarias son las Lucille, las diferentes Les Pauls utilizadas por B.B. King a lo largo de su larga y dilatada trayectoria. ¿Pero qué diferencia una guitarra Gibson de una Fender? Desde hace varias décadas, Gibson y Fender han sido marcas mundialmente reconocidas en la fabricación de guitarras. El estilo de construcción en cada una de estas marcas ha sido emulado por otros fabricantes, llegando al punto en que podemos actualmente dividir las guitarras de hoy en día en dos categorías, las tipo Gibson o las tipo Fender. Aparte de lo evidente de las formas y colores, existen muchos otros factores que marcan la diferencia entre estos dos instrumentos: electrónico, maderas, construcción y hardware. Todos estos elementos hacen que cada marca tenga un sonido propio. Como es lógico, cada marca tiene sus defensores y sus detractores. El objetivo siguiente no es más que no es decir cuál es mejor o cuál es peor, sino sencillamente ver por qué son tan diferentes. En construcción, tomaremos como referencia los modelos básicos de estas dos marcas. En las guitarras Gibson se usa un sistema conocido como set neck, en donde el brazo está unido al cuerpo por un herraje, similar a lo que sucede en las guitarras acústicas. Este tipo de construcción da una mejor resonancia a la guitarra, pero sin embargo, en el momento de tener que reemplazar el brazo o mástil, el procedimiento puede ser un poco complicado y complejo. En las guitarras Fender el sistema usado es el bolt-on o atornillado. Ese sistema tiene una transmisión de frecuencias bajas y por eso la resonancia en ese aspecto es inferior. Y en caso de dañarse el mástil se reemplaza la pieza, incluso pudiéndolo hacer una persona prácticamente sin experiencia. Sin embargo, el truco consiste en que absolutamente nada de aire en la unión pueda reducir de forma drástica la transmisión de sonido entre el brazo y el cuerpo. Bueno, decir cuál es mejor se traduce en el sonido. Las maderas. Las guitarras Gibson están construidas en madera de caoba. Esta madera es pesada, le da una coloración grave al sonido y da mucha resonancia a la guitarra, debido al peso de este tipo de madera. Gibson ha venido usando el sistema Rate Relief, con el que se busca reducir el peso de los instrumentos. Fender, en cambio, usa madera de aliso. Esta madera es algo más liviana que la caoba y su resonancia es menor. La respuesta en frecuencias es más pareja y no tan marcada como en el caso de la caoba utilizada por Gibson. Podríamos decir que tiene un color más neutro, un sonido más neutro. Leo Fender no usa el sistema Weight Relief. En todas las guitarras Gibson vamos a encontrar capa de palo de rosa para el diapasón. En algunos modelos Fender estos no lo usan. Hardware. Aparte del aspecto visual, no podemos decir mucho acerca del clavijero y de los trastes. En la mayoría de los modelos, estos últimos vienen en acero.
porque su duración es superior. Es posible encontrar algunos modelos con trastes en níquel, que dan un color más dulce, pero su desgaste es superior. Es en los puentes donde vemos una diferencia importante entre las dos guitarras. Gibson usa un puente tipo Tom, Tune-on-Matic. Este tipo de puente tiene poco contacto con el instrumento y aún así logra una transmisión del sonido y una resonancia importante. Tanto que Gibson lo considera uno de los elementos clave en el sustain logrado por sus guitarras. El tail pace puede cambiarse, pero conseguir un sonido diferente puede hacerse utilizando acero, níquel o en algunos casos incluso plata u oro. El puente Fender tiene un mayor contacto con la madera y por ende de la transmisión de las frecuencias al instrumento es mayor. Este puente es más sencillo de octavar. Además, por lo general viene con trémolo, algo que es poco común en las guitarras Gibson. En algunos modelos, como la Telecaster, la lámina de contacto es muy grande, lo que da mayor resonancia al instrumento y en parte influye en el sonido característico de este tipo de guitarras. Apartado electrónica. Gibson ha venido usando casi desde sus inicios pastillas patentadas por ellos tipo Hardworker. Fueron ellos quienes las inventaron. Estas tienen la característica de emular el ruido eléctrico, consiguiendo así un instrumento, anular el sonido o el ruido eléctrico, consiguiendo así un instrumento mucho más silencioso. Esta configuración también da un sonido lleno con buena respuesta y es uno de los pilares del gran sonido Gibson. Por lo general, estas guitarras vienen equipadas con un selector de 3 posiciones que nos permite trabajar con las 2 pastillas por separado o en diferentes combinaciones. En cambio, las guitarras Fender por lo general vienen equipadas con 3 pastillas del tipo single coil. Estas producen un poco más de ruido, en particular cuando se usan con altas ganancias. Son el pilar, por supuesto, del sonido brillante Fender, ese sonido que enamora a algunos y que otros no soportan, entre ellos yo. La opinión de muchos es que las pastillas Texas Special son las de mejor sonido del mercado. Sonido dulce, claro y poco estridente. Ideales para cualquier estilo de música cercano al blues o al jazz. Por lo general vienen equipadas con un selector de 5 posiciones que permite usar las pastillas, como hemos dicho, individualmente o en diferentes combinaciones. Como podemos ver, son instrumentos muy diferentes, con características especiales que los hacen único. Nunca se puede decir que exista una mejor o una peor, aparte de mi propia opinión. Son marcas únicas y funcionan de maravilla en cualquier tipo y en cualquier mano de guitarrista. Sin embargo, su construcción y electrónica ha servido como referencia para muchas otras marcas y submarcas dentro del mercado internacional. Bien, y ahora que hemos visto qué guitarras tocan nuestros ídolos, es hora de asumir que desgraciadamente la mayoría de mortales no profesionales no podremos conseguir ni pagar nunca ni una ni otra, ni Fender ni Gibson, ni Gibson ni Fender. Y menos si intentamos hacernos con algún modelo de los años 50, 60, 70 u 80.